noches, amada familia. Qué bendición estar nuevamente juntos y como cada miércoles es un gozo poder llegar a sus hogares a través de este medio y todos disfrutar de la presencia de nuestro Padre Dios. Somos privilegiados de ser sus hijos y contar con sus bendiciones permanentemente. Sean bienvenidos todos y especialmente las personas que se conectan por primera vez. Que este sea un tiempo especial para todos y cada uno de nosotros. Este día voy a estar compartiendo la enseñanza que he titulado Una vida victoriosa por la fe. Como dijimos el domingo, una de las premisas para que haya un cambio efectivo de vida es que debemos nacer de nuevo y operar a la manera del reino al cual pertenecemos. Es verdad que cuando caminamos con Dios, caminamos en otra dimensión, en otro nivel. Vimos que operamos en base al lenguaje de ese reino, ya que aprendimos a hablar como Dios habla, y Él habla fe. Es un hecho que lo que influencia y domina el mundo a nosotros ya no nos causa nada, porque nuestra influencia viene del cielo y estamos gobernados por Dios. Ahora veamos lo que dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De acuerdo a este versículo, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nos convertimos en vencedores de todo este sistema. Antes éramos vencidos por el mundo, pero ahora la condición cambió y todo esto ha sido posible por medio de la fe. La fe del reino que nos da la condición de ser vencedores de este mundo y tener una vida victoriosa. Es una verdad que una persona nacida de Dios, como dice el versículo citado, va a tener lo mismo que Dios tiene. Por eso la palabra en el original dice que debemos tener la fe de Dios. Todo lo que Dios hace está basado en la fe. Por eso dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si esto aplicamos a nuestra vida, nos lleva a creer que cuando estamos atravesando una situación en donde no se ve nada claro y todo está sin solución en lo natural, podemos hablar la palabra con fe para que se vea lo que no existe al momento y tengamos una vida extraordinariamente ordenada y completa. La fe no solamente que vence al mundo, sino que vence también el sistema. No solamente eso, sino que esta fe somete las leyes naturales a la ley de Dios. Y como dijimos, es una fe del Espíritu. No depende del estado de ánimo, no depende de cómo me siento. Como es espiritual, opera más allá del alma y por tanto no voy a hablar lo que siento, sino lo que creo. Como sabemos, lo que sentimos es temporal, pero lo que creemos tiene principios de eternidad. Y por eso decimos que también es vencedora, porque vence los estados emocionales para obrar en lo espiritual. Por tanto, mi alma que controla mis emociones no me gobiernan, porque camino por fe en la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Ahora recordemos lo que sabemos. La fe se origina, nace, viene por medio de la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso decíamos el domingo que si tenemos comunión con el Padre permanentemente, vamos a aprender a hablar a su manera. Y al escucharle, vamos a reproducir lo que Él dice. Y si nosotros nos manejamos dentro de la palabra de Dios para todos los momentos de nuestras vidas, entonces no hay duda que nuestra vida va a tener éxito. Recordemos lo que dice la palabra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es claro lo que dice, que no se apartará de tu boca, y esta es para hablar. Luego meditar en ella en todo tiempo y hacer lo que está escrito en la palabra. Entonces prosperaremos y todo nos saldrá bien. Debemos creer totalmente en la palabra y ser obedientes a todo lo que Dios nos dice que hagamos para que nos vaya bien y tengamos éxito en la vida. La palabra que es espíritu y es vida nos dará una vida igual al que es la palabra, Jesucristo. De otra parte, nosotros sabemos que una persona que escucha puede hablar, pero una persona que nace o un niño que ha perdido su audición es muy difícil que hable. Por eso, de lo que escuchamos hablamos, y si escuchamos su palabra, de eso vamos a hablar. Y esta tiene todo el poder para crear y ver la vida producida por efecto de la palabra. Como dice Hebreos 11:1, la fe es. No dice que será, que fue, es ahora. Y usted ahora que está escuchando la palabra de Dios, la concibe igual que una mujer que concibe un bebé en su vientre. Usted concibe la palabra en su corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y por esa fe usted puede conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, sacar fuerzas de debilidad, ser fuerte en batallas y poner en fuga a los ejércitos extranjeros, como está en Hebreos 11 del 33 y 34. Esto en realidad es tener una fe que vence y por ende una vida poderosa y victoriosa en Dios. Otra de las cosas que debemos hacer para tener una vida victoriosa por efecto de la fe es que debemos operar con certeza y convicción. Esa es la definición de fe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aquí debemos tener la convicción de hacer lo que dice la palabra, aun cuando no entienda ni sea lo que nosotros queremos. Lo que Dios dice en su palabra no está de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino que debemos tener la convicción de hacer la voluntad de Dios y ser obedientes, como decíamos antes. Cuando estamos convencidos de lo que Dios quiere, tenemos solo un camino para hacer y movernos hacia donde Dios quiere, porque sabe que nos va a ir bien, ya que Dios promete y todo lo que promete cumple. Por eso Abraham, convencido, obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba, pero era porque tenía la certeza y la convicción que al final iba a tener un gran resultado, que es precisamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo mismo sucedió cuando le pidió a su hijo único que le sacrificara. Tenía la convicción que iban a regresar nuevamente los dos. Por eso le dijo a su criado que iban a adorar y luego regresar. Cuando una persona camina en convicción de Dios, tendrá su vida asegurada y en victoria, ya que al obedecer a Dios se van a abrir puertas para recibir todo lo que ni siquiera nos imaginamos. Abraham le pidió que dejara su tierra y parentela. Cuando Dios nos pide que dejemos algo, es para darnos algo mejor para nosotros. Y a los que obedecen les lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. De otra parte, para tener una vida victoriosa por medio de la fe, debemos vencer también esos momentos donde parece que nada sucede. Muchas personas no han recibido lo que Dios tiene porque no han podido perseverar y por eso abortan su milagro y sus bendiciones. Caen en momentos de angustia al ver que nada sucede, ya que solo tienen puesta la mirada en que se vean las cosas. Pero lo que dice la fe es que tengo primeramente que creer y luego ver. Y como no vemos nada, entonces dejamos y abandonamos. Pero esto no es lo que debemos hacer. Si es verdad que somos humanos y en varias ocasiones nos desesperamos, pero estamos hablando de caminar en fe y por eso debemos perseverar y no desmayar, como dice el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es claro lo que nos hace reflexionar, que es porque creemos que veremos la bondad de Dios para nosotros que no desmayamos. En los momentos más difíciles no debe de caer nuestra fe, sino tener la certeza que la fe de Dios nos va a hacer triunfar. Ahora hemos mencionado tanto de la fe que vence, pero para que ésta sea tal, debe haber batalla, guerra. Sin lucha no se gana. La única razón por la que permite que un hijo de Dios pase momentos difíciles es para saborear la victoria. Una fe vencedora también nos lleva a ese estado en donde ya no depende de nosotros, sino que solamente queda lugar para la intervención de Dios. Y entonces entramos en lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Vamos a ver un ejemplo de unas personas en la Biblia que estuvieron en una situación tan difícil, en un momento de prueba que estaba en peligro sus propias vidas. Pero por su convicción y determinación no se dejaron llevar por el temor y especialmente actuar como el mundo, sino que aplicaron esta fe que vence, que es espiritual y es la fe que agrada a Dios, y por eso salieron de esa prueba. Esto podemos ver en Daniel en el capítulo 1 de los versículos 17 al 20. Muchas veces pensamos que solo debemos tener capacidad para salir adelante de la vida. Lo que principalmente necesitamos es una fe victoriosa para vivir bien y salir de todas las pruebas que tenemos que tenemos que pasar en esta vida. Por eso Dios desde el inicio nos dio una medida de fe para utilizarla, porque sin ella estaríamos perdidos. Debo recalcar que para poder pasar las pruebas, la oposición y las dificultades, requerimos fe. Y por esta razón, antes de que vengan las pruebas, Dios nos dio lo que necesitamos. Esto es fe. Cuando los principios y valores sean probados en este mundo, como sucedió con los amigos de Daniel, tenemos por sobre todo que aplicar la fe que nos da la victoria. Recordemos lo que pasó con estos amigos de Daniel. Voy a sintetizarlo, pero usted puede ver en el capítulo 3. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro para que todos se postren delante de esa imagen y la adoren, y quien no lo haga sería echado en el horno de ardiente. Y cuando suene el cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y toda clase de música, debían postrarse y adorarle.
Pero los amigos de Daniel no lo hicieron, y por eso fueron los del rey para decirle que esos jóvenes no se habían postrado y adorado a la imagen, y por tanto debían ser echados al foso de los leones. Leamos esta porción de la Escritura. Esto está en Daniel capítulo 3. Vamos a leer primeramente el versículo 15. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Miremos ahora lo que estos jóvenes le contestaron. Esto está en desde el verso 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Por esta contestación, Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y les echaron atados al horno, y este mismo rey se quedó sorprendido, porque inmediatamente que fueron echados al horno de fuego, ya no vio solamente a los 3, sino a 4 hombres que se estaban no consumiendo, sino paseándose en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y dice que el aspecto del cuarto era semejante al de un hijo de los dioses. Entonces el rey les mandó a salir, y ellos salieron completamente ilesos. No se les había quemado ni un solo pelo de sus cabezas, ni tenían olor a humo, y por eso exclamó: bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel y les ha librado a sus siervos, que en Dios ha confiado. Aquí podemos ver a dónde les llevó el creer, el confiar en Dios plenamente, a salir de la prueba completamente bien. Y por eso dice el verso 30: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. En otra versión dice que les hizo prosperar. Como vemos, al tener y mantenernos con la fe de Dios, fe que vence, nos lleva a tener una vida de grandeza y de prosperidad. Vamos a salir bien librados de todas las pruebas, dificultades, calamidades y crisis más grandes, y tener una vida victoriosa. Esto nos espera si ponemos por obra todo lo que el Señor nos ha hablado, y todo sea para gloria y para su honra. Jesucristo dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que hemos hablado, todo lo que nos ha hablado el Señor, nos debe llevar a vivir en paz. Dice que en el mundo habrá aflicción, pero debemos confiar en Él, porque Él venció al mundo. El autor y consumador de la fe venció al mundo, y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por habernos dado tu fe, esa fe tuya, Señor, para vivir una vida diferente. Gracias. Gracias, Señor, por habernos dado identidad y pertenencia. Somos tus hijos y pertenecemos al reino de los cielos. Gracias, porque tú, Padre, has hablado permanentemente en nuestra vida, y de lo que tú has hablado hemos aprendido. Y tu palabra, el oír tu palabra, nos ha llenado de lo que tú tienes en esa palabra. Esto es fe. En cualquier momento y circunstancia de nuestras vidas, también nosotros vamos a salir vencedores cuando proclamamos tu palabra con fe. Por eso te damos gracias por haber impartido esta fe en nosotros, por habernos dado esta medida de fe. Y gracias, muchas gracias, porque todo esto nos lleva a tener una vida de victoria. Y todo lo que tú nos has hablado también nos lleva a vivir una vida de completa paz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Y a usted que ha escuchado
este mensaje por primera vez, le quiero invitar a que reciba a Jesús en su corazón. Como siempre les digo, esto no es un cambio de religión, sino un cambio de vida. Y si usted está dispuesto a cambiar su vida por una vida abundante, le invito a que haga esta oración. Dígale: Señor Jesús, no te conozco, quiero conocerte. Padre Dios, tú conoces que soy un pecador, pero hoy estoy arrepentido de mi vida pasada, de todos mis pecados, y te pido perdón por todo lo mal que he hecho. Y también te pido que me des la oportunidad para tener una nueva vida. Por eso en este día, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y a todos ustedes, preciosa familia, que hemos escuchado y hemos aprendido esta palabra, este es el tiempo de comenzar, como les dije el día domingo, a poner en práctica su palabra. Hemos aprendido el lenguaje del reino, hemos aprendido a vivir en el reino. Vivamos de esta manera. Esto es tener calidad de vida y por medio de la fe llegar a tener una vida victoriosa. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz, y que tengan una semana completamente bendecida. Buenas noches.